Bueno, pues nos piden hallar la integral de línea del campo vectorial f a lo largo de la curva c. La curva c viene definida mediante esta función valiendo t entre -2 y 3. Bueno, pues escribimos la integral. Ahí. Y lo que tenemos que hacer es convertir esta integral de línea en una integral normal para poderla hacer con los métodos tradicionales que se vieron en el instituto. Entonces, cambiaremos la curva por los límites de integración, -2 y 3. Los únicos puntos del campo vectorial f que me interesan son los puntos de la curva. Por lo tanto, tengo que componer y tener en cuenta solo los puntos de la curva. Y el diferencial de r lo tengo que transformar en un diferencial normal escalar, pues la forma de hacerlo es multiplicar y dividir entre diferencial de t. Y aquí tenemos el producto escalar. ¿Vale? Entonces ahora hay que calcular esto por un lado, hay que calcular esto por otro, hacemos el producto escalar y obtendremos una integral normal. Empezamos calculando la composición de f con los puntos de la curva. Vale. Entonces lo único que hay que hacer es poner dentro de f los puntos de la curva, que son t, t más 1 y t cuadrado. De acuerdo. Ahora, vemos que la primera componente de f es x al cuadrado. En nuestro caso la x es t, por tanto la primera componente será t al cuadrado. La segunda componente de la f, esta era la primera, la segunda es 2 veces por x, pero x en este caso es t, por y, pero y en este caso es t más 1. Y por último, la tercera componente es x, que en este caso es t, por z al cuadrado, pero es que z es t al cuadrado, por tanto t al cuadrado. Y esto nos va a dar primera componente t cuadrado, segunda componente 2t al cuadrado más 2t, tercera componente t a la quinta. Vale, ahora vamos a trabajar el diferencial de r respecto de t, o sea, la velocidad, digamos, de la curva. Bueno, pues sería la derivada de la primera componente es t, la derivada de t es 1, la derivada de la segunda componente, t más 1, es 1 también, y la derivada de la tercera componente, que es t cuadrado, pues dará 2t. Bueno, el siguiente paso es multiplicar escalarmente estos dos vectores. F por r de t multiplicado escalarmente por la velocidad. Bueno, pues nos va a dar primera componente por primera componente, t al cuadrado por 1, más segunda componente por segunda componente, 2t al cuadrado más 2t, todo ello multiplicado por 1, tercera componente por tercera componente, t a la 5 por 2t. Perdón, que esto es sumar, porque estamos haciendo el producto escalar. Más. Entonces esto es t al cuadrado más 2t al cuadrado más 2t más 2t a la sexta. Si simplificamos un poco, 2t a la sexta más 3t al cuadrado más 2t. En definitiva, nuestra integral de línea del campo vectorial f a lo largo de la curva c va a ser simplemente la integral entre -2 y 3 de esto que acabamos de calcular. 2t a la sexta más 3t al cuadrado más 2t diferencial de t. Bueno, pues esto
es fácil. 2 séptimos de t a la 7 más 3 tercios de t al cubo más 2 medios de t al cuadrado evaluado entre menos 2 y 3. Bueno, si echamos las cuentas de esto, creo que da 4910 partido por 7. Pero bueno, esto es menos importante. Lo importante es aprender cómo hay que hacerlo. ¿De acuerdo?